La presentación nos va a servir para analizar la estructura económica y financiera de una empresa. En primer lugar, estudiamos los conceptos de inversión y los conceptos de financiación para pasar posteriormente a analizarlos con mayor detenimiento. ¿Qué entendemos por inversión y qué entendemos por financiación? Inversión es el elemento patrimonial, material o inmaterial, que la empresa utiliza en su proceso productivo y o comercial, mientras que la financiación es el recurso monetario que se usa en la empresa para acometer las inversiones y hacer frente a los gastos que surgen en la organización. Es necesario tener en consideración que el resultado económico de una inversión está directamente relacionado con los costes que generan los recursos que se utilizan en su compra. Al conjunto de bienes y derechos que constituyen la inversión se le denomina estructura económica, y al conjunto de recursos con los que se financian estas inversiones se le denomina estructura financiera. Ambos constituyen el patrimonio de la empresa. La inversión se suele clasificar en activo no corriente o activo corriente en función del tiempo en el que se espera que permanezcan en la organización los elementos. ¿Qué recursos financieros utiliza la organización? Pues utiliza dos tipos. Por un lado, los que genera la propia empresa, que constituyen su patrimonio neto, y por otro lado, los que proceden de fuentes de financiación ajenas, es decir, del exterior de la empresa, que constituyen su pasivo exigible. En las decisiones de inversión que toman las organizaciones, deben tener en cuenta los recursos económicos con los que las van a financiar. Es decir, se van a utilizar recursos propios, se van a utilizar recursos ajenos con vencimiento o plazos de devolución en el corto plazo o en el largo plazo. Todo ello es importante. ¿Para qué? Para que las empresas sean viables. Tenemos que recordar que la viabilidad de una empresa está vinculada a la rentabilidad de sus inversiones, y en la rentabilidad hay que considerar tanto los ingresos que genera una inversión como los costes que supone el poder contar con ella. Las fuentes de financiación propia, ¿cómo se generan en la empresa? Pues se generan fundamentalmente por las aportaciones del empresario o de los socios al capital de la misma y por los recursos que la organización genera. Los recursos que la organización genera pueden proceder de beneficios retenidos, que obtiene la empresa en un ejercicio económico, pero que se mantienen en la misma una vez se han remunerado a los socios o a los propietarios de la organización. Las reservas se consideran autofinanciación de enriquecimiento o de ampliación, porque facilitan la realización de inversiones y permiten que la empresa crezca. También son beneficios empresariales, que la organización no distribuye entre los propietarios, sino que los mantiene en la misma. Y por último, las amortizaciones y provisiones, que constituyen fondos de autofinanciación considerada de mantenimiento, ya que tienen como finalidad mantener la capacidad económica de la empresa. Los recursos ajenos que utiliza la empresa se dividen en función del momento en el que hay que devolver el capital obtenido. Si es a largo plazo, tenemos fuentes de financiación cuyas devoluciones se producen en periodos superiores a un año y en el corto plazo en periodos inferiores a un año. Dentro de las fuentes de financiación con vencimiento a largo plazo, los más habituales son los préstamos. El préstamo es un producto que permite al prestatario obtener una cantidad de dinero que debe devolver al prestamista en un periodo de tiempo establecido y bajo unas condiciones concretas, que suelen incluir la remuneración del mismo vía intereses. El empréstito es un producto financiero al que recurren grandes empresas que necesitan elevados volúmenes de capital que una entidad financiera por sí sola no facilitaría. Entonces se divide la cuantía del dinero que se necesita en títulos de renta fija que compran pequeños ahorradores. Y los contratos de leasing y renting suponen la utilización de los elementos de inmovilizado mediante arrendamiento. En el leasing se da la opción a la empresa a que cuando finaliza el contrato este elemento se compre.
En cuanto a los recursos que la empresa tiene que devolver en menos de un año, tenemos la cuenta de crédito bancario, que se documenta en una línea de crédito, lo que supone que la entidad financiera pone a disposición del titular, es decir, de la empresa que necesita el dinero, una cuantía máxima disponible. Por las disposiciones que haga de esta cuantía, la empresa va a tener que pagar unos intereses. El crédito comercial supone el aplazamiento de las facturas que conceden los proveedores y los suministradores para pagarlas en 30, 60, 90 días. La negociación de efectos comerciales es un producto financiero por el cual las entidades financieras adelantan el importe de los derechos de cobro documentados en efectos comerciales, como pagarés, letras de cambio, incluso recibos, antes del vencimiento de los mismos. Por otro lado, el factoring es un producto que ofrecen sociedades factor, por el cual las empresas lo que hacen es ceder los créditos a esta sociedad factor que va a cobrar, se va a encargar del cobro de las deudas de los clientes. Además, las empresas suelen ofrecer una serie de servicios administrativos, como es la clasificación de deudores, la cobertura de riesgos y la gestión de cobros.